Hola Fernando, bien, todo bien. Un gusto hablar de nuevo con vos. Igualmente, igualmente. Bueno, renovar ese contacto y ese pretexto que nos da los libros también para hablar de otros temas. En tu caso particular, bueno, venís con una serie de publicaciones de la poesía, de la reconstrucción biográfica también de poetas, de Ujú. libros de divulgación, bueno, y te metés con un tema central de la historia argentina que tiene que ver con Malvinas, ¿no? Contanos un poco de, bueno, de qué las va, cómo surge este libro, Sí. de qué se trata exactamente. Bueno, sí, es un libro que me parece que así reconstruyendo un poco su historia, comenzó a escribirse hace 40 años, justamente el 2 de mayo de 1982. ¿Por qué? Porque ese 2 de mayo, en el hundimiento del crucero Belgrano, Uy, uno de los caídos, ¿me escuchas bien? ahí sí, se me había interrumpido Sí. brevemente, pero ahora te recuperamos. Bueno, no, que decía que es, de alguna manera lo empecé a pensar o a escribir, entre comillas, ¿no? Ujú, Ese 2 de mayo de 1982, cuando en el hundimiento del crucero Belgrano, uno de los caídos es un amigo de la infancia y adolescencia, Alberto Martino, alguien que precisamente unos pocos meses antes, diría febrero del 82, nos encontramos casualmente en la esquina de la Escuela Mecánica de la Armada, donde él estaba, él era conscripto, ujú. y bueno, tuvimos un encuentro fortuito. Yo en ese momento jugaba al fútbol en Defensores de Belgrano, ahí en Buenos Aires, y nos encontramos de casualidad en la esquina. Bueno, fue el último encuentro, yo no sabía, nadie sabía, digamos, que iba a pasar y menos que él iba a ir a una guerra. Y bueno, Claro. siempre me rondó el tema de la historia de mi amigo, al que siempre lo recuerdo. Y bueno, después la vida me llevó por otros caminos, otros temas, otras historias, otros libros, y bueno, el año pasado, eh, por insistencia de Mario Flores Monge, un hijo de un caído también en el crucero Belgrano, que conocí acá en Neuquén, me dijo: ¿por qué, ya que has publicado bastantes notas en el diario sobre Malvinas o sobre testimonios de, de veteranos, ¿por qué no haces un libro? ¿Por qué no recopilás todas esas historias? Y bueno, me di cuenta, empecé a buscar así las cosas que había publicado en el diario, Sí, eh, y como bien vos sabés, siempre el diario tiene un límite de espacio, claro. de poder escribir, y tenía bastante escrito, siempre el 2 de abril o en las fechas de Malvinas siempre he escrito algo, y vi que había buenas historias, que había, qué sé yo, que había historias interesantes para, para recopilar, y, y bueno, y también otras historias que no habría escrito y que había tenido conocimiento, Ujú, y me puse a escribir y me puse a ampliar todas esas notas que había hecho en su momento, y a reescribirlas y a escribirlas pensando en un libro, ¿no? Una claro. cosa es para un diario y otra para el libro, y bueno, ahí me metí en el tema otra vez, y bueno, empecé a rescatar todas esas historias y a reescribirlas y a ponerle más información y a contextualizarlas. Y bueno, van desde, no sé, desde la historia, no sé si por ahí lo recordás, de un cuaderno de un jefe militar argentino, que era una especie de cuaderno de bitácora que encontró un oficial de la Marina Sí, Británica cuando fue cuando se rindieron las sí, fuerzas sí. argentinas, y después de más de 30 años le llegó a ese soldado argentino, que estaba mencionado en esas páginas, un veterano de acá de Neuquén. Después, bueno, la historia de Claudio Chapovnikov, un veterano que vive en Plotier, que bueno, que unas semanas antes estaba jugando a la pelota con amigos, y que después en Malvinas tuvo que colocar, hacer campo minado, ¿no? En los campos Claro. para frenar el avance de las fuerzas británicas. Bueno, una serie de historias, bueno, las cartas que enviaba el Moncho Águila, ¿no? Jorge Néstor Sí, Águila, que fue el primer neuquino
caído en Malvinas. Bueno, pude reconstruir unas cartas que él había mandado a sus familiares y reconstruir un poco su historia. He tenido la oportunidad de, bueno, por el diario de haber me parece que se nos... y entrevistarlo. Y después, bueno, aparece también algo que me interesaba mucho, que era el papel, la tarea de las mujeres, las enfermeras, ¿no? Que recibían, atendían a esos soldados, que, bueno, entrevisté a una de ellas, como también la Cristina Ganem, que es una nadadora que hace unos años atrás, una nadadora neuquina de aguas abiertas, que hace unos años atrás cruzó a nado el estrecho San Carlos, uniendo las islas Soledad y Gran Malvinas. Bueno, también está la historia de ella, que hizo ese reconocimiento, ese homenaje a los soldados. Ahora, así Pablo, que, hay como una situación, no sé cómo lo ves vos y cuál es tu experiencia. Es como que seguimos redescubriendo, ¿no? Todo lo que ocurrió en Malvinas, siguen apareciendo historias. Hay como una historia todavía que necesita ser contada, al margen de innumerables obras que hay y abordajes que hay, digo. Pero bueno, también está esa situación de, o pareciera ser, ¿no? Eso de nuevas historias que aparecen, gente que estuvo callada mucho tiempo y que cuenta, o incluso, bueno, periodistas que se siguen metiendo con ese tema que nos cruza y que también está absolutamente presente en la política de este momento, ¿no? También nos da como un pretexto desde la política para el abordaje de cosas que se dicen, que parecen locas, que se estén diciendo, digo, conforme pasan los momentos políticos del país. Pero, y también, ¿acaso gente que en algún primer momento decidió no hablar, ¿no? ¿Ves un poco eso también? Sí. Mira, metiéndome en otra vez hablar con veteranos, siempre pasa que algunos se han callado durante muchísimo tiempo, décadas, y ahora se animan a hablar, o bueno, cuentan su guerra, ¿no? Cada uno de los entrevistados cuenta su guerra, ¿no? Pero ha resultado muy difícil poder hablar. En algunos no han hablado, entonces siempre van a aparecer nuevas historias, nuevos momentos que ellos vivieron. Yo la idea no era entrevistar a todos los veteranos y todos dieran su testimonio, sino contar algunas historias que vivieron tanto antes como durante la guerra y después, ¿no? Por todo lo que fue la desmalvinización, el silencio, ¿no? La necesidad de ser reconocidos y que realmente el reconocimiento vino mucho tiempo después. Incluso las enfermeras recién ahora son reconocidas como veteranas de guerra, más allá de la discusión que si estuvieron en el lugar de batalla, bueno, toda esa discusión que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Pero lo bueno es rescatar estas historias, porque bueno, todavía nos atraviesa Malvinas. Para mí, imagínate perder un amigo que nunca había escrito. Una vez escribí una columnita en el diario sobre él para recordarlo, pero nunca había escrito y hurgar en mi historia, en mi relación con él, ¿no? Y bueno, después de 40 años puedo canalizar un montón de cosas que las tenía guardadas y recordar cosas como recordar ese encuentro que tuvimos fortuito ahí en la esquina de la ESMA, ni más ni menos. Claro. Hace poquito, a partir de la publicación del libro, bueno, pude viajar a Buenos Aires por otras cosas y bueno, lo primero que hice fui al museo de Malvinas ahí en la ex ESMA y bueno, fue a ver, tuve unos minutos ahí en esa esquina donde nos encontramos con él por última vez y bueno, la emoción, viste, es tremenda. Claro. Y pensar en él y bueno, conocí a la novia, que yo no sabía que era la novia, y pude entablar una relación con ella de cartas que me mandó también, que le había escrito Alberto a ella antes de Malvinas, así que reconstruí eso y me parece que sí, que todavía sigue habiendo muchas historias y algo que creo que hay que destacar, ¿no? Acá en Neuquén, el gran reconocimiento que han tenido y tienen los veteranos y la participación, ¿no? Más allá de algunas situaciones que se han dado en el último tiempo, ¿no? De grupos de veteranos. Bueno, tienen un rol activo, ¿no? En la ciudad de Neuquén, o en la provincia en términos generales, digamos, tienen un rol activo ellos incluso, ¿no? Una fuerte participación, sí, una fuerte participación, incluso las presentaciones han estado
y lo que te agradecen, bueno, uno de ellos me decía, ¿no? Vos siempre estuviste con nosotros, digamos, como que estuve siempre presente, y te agradecen, digamos, esa seriedad con la que uno también se acerca a ellos, Sí. Y uno tiene también esa precaución de cosas que por ahí no pregunta porque no, o esperar el momento, uno tiene que estar como escucha, ¿no? Como un buena escucha con estas personas, ¿no? Porque, bueno, por ahí las cosas van saliendo a cuentagotas, qué sé yo, cosas que me contaron hace, no sé, 5 años atrás, y hoy me encuentro con ellos para claro, este y libro, gente y gente que quiere hablar ahora, digamos, que como decías recién. Sí. Pablo, venís de una, bueno, estaba viendo un poquito el recorrido, que obviamente lo recontra conozco, laburamos juntos y te recontra conozco, sé el tipo de periodista y de escritor que sos, pero me interesa, y hablaba ayer con alguien respecto a los cruces entre periodismo y ficción, ¿no? Y cómo por ahí el rol de la historia o las historias están teniendo por ahí algunos márgenes de visibilizarse en los medios de comunicación, en las nuevas plataformas. Vos venís o sea, sos poeta, sos escritor, sos periodista, y cómo actúa toda esa condición a la hora de sentarte a escribir, bueno, un libro que uno puede decir, bueno, es una historia, por supuesto, es periodismo, es una reconstrucción de un relato, de vidas. ¿Cómo vivís esa situación a la hora de sentarte a escribir? Digo, está todo cruzado ahí, ¿no? Me parece, o es, digo, Sí, en el sentido de cómo uno percibe el proceso de escritura, digo, ¿no? Sí, mira, es un universo fantástico, ¿no? El que estás describiendo. Yo siempre digo, yo escribo, por supuesto. Me gusta mucho el periodismo, en el periodismo me gusta contar historias, por eso hice también biografías, ¿no? de escritores, me gusta hurgar por ese lado. Bueno, si tengo que dar una noticia la doy, y si tengo que abordarlo desde el punto del periodismo, ¿no? Pero me gusta conjugar todo eso, digamos, me gusta conjugar la historia con el periodismo, con un poco de ficción, digamos, pero siempre estoy buscando historia, siempre estoy tratando de contar esa historia, o esos mínimos detalles, ¿no? de grandes historias, ¿no? Me parece que pasa por ahí, claro. Sobre todo, digamos, yo trato de conjugar, esto vos decías, bueno, también la poesía, ¿no? Por supuesto, cuando uno escribe un artículo periodístico, no sé hasta dónde puede meter la poesía, pero sí quizás en la mirada que por ahí el poeta tiene, ¿no? Por ahí la palabra también que se elige, ¿no? La palabra, el tratamiento con el lenguaje también, ¿no? Claro. Lo de la escucha, digamos, para contar historias, eso lo dice Leila Guerriero, ¿no? Uno tiene que escuchar, ¿no? Principalmente. Exactamente. Por ahí uno tiene muchas ideas, digamos, pero lo importante es el escuchar. Entonces, no sé, es una conjugación de géneros que a mí me gusta llevarlo después a la práctica en un libro de testimonios. Claro. O sea, me he volcado en el último tiempo a recoger esas historias, a recoger testimonios. ¿Qué es lo que uno hace cuando escribe también un artículo periodístico o una noticia, ¿no? Va buscando fuentes que son ¿no? los que le van a dar un poco la información, y bueno, después se ve cómo uno lo trata eso. Bueno, vos bien recordás, ¿no? Truman Capote, cómo hizo a sangre fría, ¿no? A partir de una breve noticia de un asesinato, ¿no? El caso de Rodolfo Walsh. Claro. Para mí, no sé. Al fin de cuentas es contar una historia, ¿no? Es contar una historia, sí. Estas son historias, qué sé yo. Uno de los capítulos del libro es sobre el Mundial del 82, ¿no? La participación de Argentina, pero es también contar la historia de Ardiles, mientras estaba jugando, su primo estaba combatiendo en Malvinas, la historia de ese posible, que por suerte no se llevó a cabo, partido entre River y Boca, que iban a hacer un partido en las Malvinas para los muchachos de la guerra, ¿no? Para levantar el espíritu, digamos. Uno va hurgando ahí, va creando va reconstruyendo también esa historia de esos días de Malvinas y ese Mundial del 82, donde, bueno, participó Argentina, y que algunos jugadores, después buscando información, estaban, digamos, que dijeron que realmente no tenían que haber jugado ese partido, ¿no? Y combatientes, ¿no? Que terminaron en el mundo del fútbol también, digamos, ¿no? Como el caso... Y también, claro. No recuerdo el nombre del director técnico muy conocido. Omar ¿no? de Felipe.
De Felipe, claro, claro. Claro. Pablo, Y otros jugadores, sí, y otros jugadores que tuvieron frustrada su trayectoria por Malvinas, por ¿no? ir a la guerra o por hacer el servicio militar. Bueno, para todos los que quieran acceder al libro, bueno, ¿a dónde lo pueden conseguir? Estamos hablando con Pablo Montanaro, Malvinas, historias para no olvidar, se llama el libro. ¿A dónde se consigue? En las librerías de Neuquén, Bien. en las librerías de Neuquén, de Cipolletti también está el libro, y también, bueno, aquellos que por ahí quieran acercarse al libro, también por Facebook lo pueden, Bien. buscar, libro Malvinas, historias para no olvidar, así lo buscan por Facebook. Bien. Y si no, las librerías. Bien, buenísimo. Seguro muchos y muchas de Sí. quienes nos escuchan van a tener la inquietud Bueno. y las ganas y bueno. Y, Sí. y para cerrar, Fernando, Contame. lo que quería decir, la importancia que tuvo para el libro el apoyo del Ministerio de las Culturas del gobierno de la provincia de Neuquén, Bien. que apoyó la publicación de este libro. Es bueno recordarlo porque hay una buena asistencia que están dando desde el Ministerio de las Culturas para lo que es libros. Hay un fondo editorial neuquino que ya va a empezar a producir libros, así que eso está bueno mencionarlo, ¿no? Bien, bien, buenísimo que esté siendo así y por supuesto siempre Sí. está bueno mencionarlo. Entonces, Pablo, bueno, un abrazo enorme, ojalá que pronto nos podamos ver. Te mando un abrazo grande. Gracias. Sí, seguramente. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. abrazo grande. Un gusto.